Estamos aquí transmitiendo desde Radio Academy para la internet. Estamos ahora con el pastor Ulises Ochoa. Así es. Ayer, pastor, estábamos escuchando su conferencia de Más que Vencedores. Entonces, usted comentó algo muy importante, que los varones no nos sentimos más que vencedores. Y comentaba que habían unos paradigmas implantados del mundo en nuestros corazones y en nuestra conducta. ¿Nos podría comentar cuáles son esos paradigmas y por qué no nos sentimos vencedores? Bueno, nosotros fuimos, ¿cómo decirlo? Fuimos formados en medio de una cultura familiar, social, incluso religiosa. Y los paradigmas son tres. Son paradigmas verbales, son aquellas cosas que nosotros recibimos cuando fuimos niños. La sociedad piensa que nosotros no lo registramos, pero sin embargo la neurología o los neurólogos dicen que todo niño a la edad de 5 años su cerebro es tierno y entonces registra, aunque no lo entiende, lo interpreta, así lo registra, que después forman parte de o se reestructuran en su personalidad y regulan su manera o su conducta, por así decirlo. Entonces los paradigmas verbales son unos, los paradigmas visuales, es decir, son aquellas cosas que vimos y que observamos durante nuestro desarrollo de vida que nos van marcando un patrón o una escena o un ambiente. Todas aquellas cosas que nosotros vimos en casa o vimos fuera de casa han marcado eso. Pero los más terribles son los paradigmas vivenciales. Es decir, tenemos paradigmas verbales, tenemos paradigmas visuales, pero ahora lo que vivo marca un referente que reafirma lo que me dijeron o lo que vi. Y entonces eso es más terrible. Entonces eso se imposta en nuestra mente que nos cuesta trabajo sacarlo. Y entonces cuando queremos hacer algo, llegamos a las congregaciones, a los auditorios donde somos equipados y aquí se nos dice que somos más que vencedores. Y nosotros decimos, bueno, sí, lo creo, pero cuando salgo a la realidad, cuando me enfrento a la realidad, entonces hay como una dicotomía, ¿no? Como que, bueno, sí, pero no, o sí soy o no soy. Y entonces, por eso nosotros tenemos que despojarnos de esos paradigmas y entender que la obra que hizo Cristo en nuestra vida es perfecta. Y cuando nosotros entendemos esa obra, entonces nosotros podemos avanzar, primero despojándonos de esa manera de pensar. Muy bien, pastor. Entendemos que lo que vimos, lo que oímos y lo que vivimos afecta directamente nuestra conducta y nuestra forma de vivir en el día a día. Lógicamente usted dice, venimos a la iglesia y aquí nos sentimos perfecto, brincamos, saltamos, nos llenamos del Espíritu Santo y todo está perfecto, pero salimos al mundo y nos damos cuenta que ahí es muy diferente, que ahí necesitamos más valor, necesitamos más los valores del reino, mayormente implantados en nuestro ser. Y la pregunta sería, ¿cómo rompemos con esos paradigmas? Usted comentaba, cambiar la forma de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar para poder vivir los valores del reino? Bueno, número uno, tengo que entender la obra que Cristo hizo en mí. Entonces, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo llego a Cristo y cuando llego al Evangelio del reino, entonces, lo que hace Jesús es destruir, por ejemplo, así decirlo, de una manera no literal, pero así decirlo, nos mata y nos resucita. Es decir, morimos. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe, ¿verdad? Del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo muero y resucito al reino, por así decirlo, y entonces ahí Dios me recrea a su imagen. Y entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es que deposite en mí su espíritu. Una vez que depositó en mí su espíritu, yo tengo que entender que el espíritu va a trabajar, va a empezar a mí a hacer una obra de transformación y renovación. ¿Cómo lo hago? Poniendo en práctica la palabra de Dios. Es decir, la información sin revelación, es decir, si no se me revela esa información a mi vida y la pongo en práctica, no sirve de nada. Entonces, en la iglesia hay mucha información, pero hay poca revelación. Yo recibo información, pero si no aplico esa información a mi vida, entonces no estoy como cerrando el ciclo, no sé si me explico. Cierro el ciclo de enseñanza, es decir, recibo una información y la practico, y cuando la practico se convierte en algo de mi vida que me va a ayudar al día a día. La lucha siempre está en lo que me fue impostado, esa es la parte. Entonces yo tengo que... déjame decirlo así, tengo que desaprender lo aprendido para volver a aprender. Tengo que entender que ahora en Cristo soy nuevo y que ahora tengo una vida diferente, tengo una identidad diferente,
tengo un estatus diferente y entonces eso a mí me da la oportunidad de vivir de una manera diferente. Obviamente aquello que me fue impostado me va a resurgir. La Biblia dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Por qué cito eso? Porque estamos en esa constante lucha y siempre va a ser una cuestión de decisión. Si cuando yo recibo una información o tengo una vivencia, por así decirlo, con alguien que tuve un conflicto, yo decido perdonar, o yo decido no perdonar, o criticar, o maldecir. Esa es mi elección. Entonces, si yo viví en un contexto donde en lugar de perdonar hubo resentimiento, hubo rencor, eso va a venir a mí. Pero ahora que estoy en Cristo, mi decisión no es gobernada por mi manera de pensar, sino por el Espíritu que ya está en mí y por la palabra que me fue dada. Y entonces yo acciono no como lo que pensaba, sino con el principio de la palabra. Y eso va haciendo. El creyente tiene que ser consciente, esa es para mí sería la clave, consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida, que todos los días le va a guiar, porque el Espíritu Santo nos fue dado para guiar, para consolar, para instruirnos y para capacitarnos. Entonces, cuando enfrentamos cualquier situación en la vida, entonces el Espíritu Santo llega a nosotros y dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Pero mi manera de pensar dice: no, si me dan uno, yo doy dos. Entonces es ahí donde yo tomo una decisión, y siempre la vida está basada en decisiones. Entonces la decisión tiene que ser día a día una decisión de lo que la palabra del Señor dice, porque yo entiendo que ya no vivo yo. Esa es la parte que el creyente no es consciente. El consciente dice: pues me dice, yo le digo, no, ya no vives tú. Lo que vive ahora es la manifestación de Cristo a través de tu vida. Muy bien, pastor. Usted comentaba que el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, y ayer también comentaba usted que Dios, en cuanto nos volvemos hijos de Él, nos dio 5 cosas muy importantes para la vida de todo creyente y todo varón sobre todo, ¿no? Hablando del Congreso Citius, Saltius, Fortius. ¿Nos podría decir cuáles son esas 5 cosas que nos dio Dios en el momento que nos convertimos en sus hijos? Yo decía que toda persona que Dios llama, como que le da un mapa. O sea, la gente dice: bueno, ahora ya estoy en Cristo, ¿qué voy a hacer? Número 1, tengo una misión. Entonces Dios nos da una misión. Nosotros somos trasladados de reino para anunciar las virtudes de Cristo. Lo primero que tengo que hacer es modelar un evangelio del reino, primeramente con mi vida, y esa misión que me ha sido dada, entonces me provoca en mí un mensaje. Entonces nosotros tenemos varios tipos de mensaje: un mensaje verbal, un mensaje corporal. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos y lo que hablamos. Entonces nos ha sido dado un mensaje, que es la segunda parte, y el mensaje es un mensaje de anunciar al mundo que el reino está aquí y que ha sido implantado en nuestra vida, y que a través de nuestra vida nosotros somos portadores de luz y de bendición para las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, yo le decía ayer a los varones, Dios no solamente nos da, número 1, un mensaje, número 1, una misión, número 2, un mensaje, sino nos da una multitud. Cuando yo hablo de multitud, yo les decía ayer que Dios es un Dios generacional, y nosotros como varones o como hombres o tenemos hijos o vamos a tener hijos, y entonces lo que nosotros proyectemos de la misión y el mensaje va a ser proyectado a esa multitud. Y entonces esa multitud lo va a reproducir en otro más, y entonces va a ser de generación en generación. Por eso Dios nos ha dado una multitud que está en nosotros, que no lo entendemos, porque la gente piensa en multitud en el sentido de decir: voy a impactar a muchos. Sí, vas a impactar a muchos, pero a través de tu vida y a través de tu generación. Número 3, nos ha dado un movimiento. Ese movimiento es no un monumento. Nosotros fuimos creados, por así decirlo, en una figura. Todo se exalta, sobre todo en la cultura mexicana, se exalta en la mujer.
pero el hombre como que no figura. Pero el hombre trata de valer, trata de hacer su valía a través de la imposición, el autoritarismo, buscando un monumento. No, Dios no nos hizo, no nos quiere que hagamos un monumento, sino que hagamos un movimiento que genera transferencia. Ese movimiento, yo le decía, que genera donde nosotros, a través de movernos en los diferentes dones, asignaciones y propósitos que Dios nos ha dado a nuestra vida, entonces nosotros vamos a transferir. Es decir, esa transferencia es cómo podemos adquirir negocios, cómo podemos adquirir riquezas, cómo podemos adquirir todo lo que a nosotros ya nos ha sido dado, pero no lo hacemos porque estamos estancados, sino si nos necesitamos movernos. Y número uno, ese movimiento nos va a llevar a un modelo. Cuando yo hablo de modelo, no es un método, simplemente es, yo lo decía ayer, no es un método, simplemente es un diseño que está en mí y que se tiene que manifestar. ¿Cómo? A través de una influencia. Nosotros influenciamos, y yo ayer lo decía, que usaba la palabra mashal, que es influencia o dominio, pero no es un dominio para tenerlos debajo. Nosotros pensamos, y nuestra cultura es como las familias operan de esta manera. La madre está teniendo conflictos con el hijo, no puede sacarlo adelante, y dice, pero vas a ver cuando venga tu padre. Y cuando llega el padre, entonces le cuenta todo, y el padre lo que hace es sacar el cinturón y le da. Entonces esa es una influencia para tener a alguien debajo, no abajo. Entonces yo le decía, hay una diferencia de tener a alguien debajo que abajo de una gracia. En lugar de decir te oprimo o te castigo o te pego, no, te enseño obediencia, te modelo, porque yo soy obediente. Primeramente Dios, soy obediente en una relación que tengo con tu mamá, y entonces te modelo, y ese modelo es la influencia que yo tengo hacia los demás, no para tenerlos debajo, sino bajo una gracia que ellos quieren decir, wow, yo quiero ser como. Esa es la parte yo le decía a los varones ayer, ese modelo es el que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos o a nuestras hijas, que nuestros hijos decían, yo quiero ser como mi papá, o nuestras hijas deben decir, yo quiero tener un hombre como mi papá. ¿Por qué? Porque ese es un modelo que Dios ha dado para que nosotros afectemos a todo nuestro entorno. Entonces, por eso les decía que da un mapa. Tenemos una misión, tenemos un mensaje, tenemos una multitud, tenemos un movimiento y tenemos un modelo. Y esos 5 cosas, o sea, 5 M's que Dios nos da, nos llevan a una cosa, a un propósito. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz con un propósito: anunciar las virtudes de Cristo a través de nuestras vidas. Amén, amén. Gran mensaje de usted, pastor. De verdad se lo digo, Por último, pastor, en este congreso usted va a dar un taller. ¿Cuál es el nombre de ese taller y cuál es el contenido del mismo? Bueno, el nombre es cómo hacer que las mujeres digan sí cuando quieren decir no. Yo he aprendido en base a mi experiencia personal. ¿Cómo va a ser el contenido? Es muy simple. Tanto a la mujer como al hombre no le gusta la imposición. Entonces, vamos a basarnos bajo una premisa. Cuando alguien gana, los dos pierden. Entonces, ¿cómo hacer que una mujer diga sí cuando quiere decir no? Pues convenciéndola, porque es mejor decir que sí. El problema es que nosotros ese convencimiento implica todo lo que estuvimos viendo ayer. Implica una misión, un mensaje, una multitud, un movimiento, un modelaje. ¿Por qué? Porque al final nos ponen el ejemplo. Es decir, yo te digo que es así porque yo como cabeza influencio tu vida de tal manera que tú vas a responder y te vas a sumar para lo que nos conviene a los dos. Entonces, aunque la mujer puede decir no, va a decir sí porque nos conviene. Pero cuando yo quiero imponer mi voluntad, entonces es cuando existen los conflictos. Entonces, más o menos así va a girar la conferencia de hoy, el taller de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, pastor Ulises. Un último mensaje que quisiera darle a los varones que van a ver esta transmisión por internet. Bueno, yo creo que sería importante que ellos pudieran entender y comprender que Dios los llamó con un propósito y que ese propósito
está en su vida, está latente en su vida. Y ellos tienen que activar lo que el Señor ha pues depositado dentro de ellos. Y como lo tienen que activar, es una obra del Espíritu. Y permitan que el Espíritu Santo active esa manifestación poderosa que ya está en ustedes. Yo creo que la iglesia vive en una dualidad. Como le decía, llegamos aquí, decimos somos más que vencedores, pero no me siento vencedor, porque tiene que ver con la manera en que yo recibo la información, pero no traspaso esa información a una revelación. La revelación es correr el velo. Cuando se me corre el velo digo, yo había leído esto, pero no lo estoy entendiendo como ahora lo estoy entendiendo. Bueno, ya que lo entendiste como ahora lo estás entendiendo, vívelo. Muy bien, así que ya escucharon, cambien su forma de pensar para poder vivir como los varones que Dios quiso. Pastor Ulises, que Dios le bendiga, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.